Hola camaradas, saludos desde California. Qué alegre estar con ustedes para el número 100 de la boletina. Es un placer, un honor y un enorme orgullo también. Vanessa me pidió hablar un poquito sobre los orígenes de la boletina, entonces voy a contar un poquito eso. Ah, Fue en 1991 cuando Puntos estaba comenzando y una de las primeras cosas que hicimos fue participar y ser parte del comité organizador del festival del 52%. Y ahí fue un conjunto de organizaciones que se juntaron para el festival y fue bien bonito saber que estaban haciendo grupos de todas partes del país que no sabíamos exactamente por otra vía qué estaban haciendo. Entonces fue bien bonito ver eso y pensábamos, tenemos que buscar una forma de mantenernos en contacto, aun cuando no estamos en un festival o en un encuentro. Y entonces pensábamos en algún medio de comunicación que podía hacer eso. Y lo primero que pensábamos era efectivamente hacer un tipo de boletín que podría anunciar eventos y etcétera. Y pronto nos dimos cuenta, ¿cómo vamos a hacer llegar ese boletín a tiempo para que si decimos que algo pasa en 2 semanas, ya cuando cuando podemos hacer llegar algo, va a haber pasado. Entonces comenzamos a ver de que no iba a ser posible que fuera un boletín así, pero aún así, cuando lo estábamos pensando, se nos ocurrió llamarlo la boletina. Y en ese entonces la gente no hacía ese tipo de juego de tomar una palabra supuestamente masculina y convertirlo en femenina. Entonces ahí la boletina era bien como provocador como nombre. Ahora es bien común, pero en ese entonces no. Entonces decidimos de que íbamos a hacer algo que podía hablar de todo lo que estaban haciendo las mujeres y ahí comenzamos a pensar en secciones como lo que cocinamos, el trajín nuestro y incluso ya muy al principio también pensábamos en el horóscopo y fue Ana Criquión que inventó Madame Prosilapia. Y de hecho, muchas de las secciones de la boletina fueron inventadas con Ana y con Vilma. Y bueno, en ese entonces, si se acuerdan, no había correo electrónico, no había internet, no había celulares, penitas había teléfonos convencionales en algunos lugares, no había correo normal, mucho menos direcciones y mucho menos casi en varias partes ni buenos caminos. Entonces, aparte de lo que iba a ser el contenido de la boletina, uno de los grandes retos era la parte de la distribución. Y eso sí fue para mí una de las cosas más bonitas. Y me acuerdo de las primeras listas donde pedíamos al intercolectivo, de los colectivos de Managua y a Venancia, el colectivo de Matagalpa, a unos grupos en Rivas y en Masaya para ir distribuyendo y fue poco a poco. Yo me acuerdo de que Juritzia tenía la lista que lo hacía por máquina de escribir porque tampoco no había computadoras. Y entonces fue así donde íbamos creando y uh, en ese entonces, o sea, el primer boletín o la primera boletina, si lo ven, no tiene, es solo blanco y negro y fue literalmente mimeografiado en 500 ejemplares. Y después me acuerdo cuando estábamos tan orgullosos de que podíamos agregar un color porque lo hicimos en offset, donde teníamos el rosado que ya conocen de la boletina y negro, pero no podíamos tener ninguna foto todavía, todo era dibujo. Y ahí en el diseño del logo y de las figuras y todo eso fue Colette Finn, que inventó todo eso con nosotros. Y en ese entonces no podías diseñar en computadora, tenías que hacer la tipografía y después imprimirlo, cortarlo en papel y todo era cortar y pegar sobre papel y después imprimir. Entonces fue todo un rollo la producción de una manera de que nadie concibe ahora. Y me acuerdo cuando por fin hicimos la primera foto de la boletina.
y fue blanco y negro y fue, no me acuerdo cuántos años hasta que pusimos colores. Una de las cosas que vimos desde el inicio era la cuestión del lenguaje, que queríamos de que fuera bien accesible la boletina y por eso decidimos de que tenía que ser um, entendible para gente que tenía no más de una educación de tercer grado. Y eso significaba de que íbamos a cuidar mucho la tipografía, el tipo de letra, también donde cortábamos las líneas, de que fuera más o menos grande la letra para quienes no tenían lentes y que necesitaban ayuda y de que el lenguaje fuera bien sencillo. Y eso es algo que estamos tratando de conservar porque nos dimos cuenta de que aun cuando es bueno para la gente que tal vez no tiene mayor educación para la lectura, de que también es bueno para la gente hasta universitaria y profesional tener las cosas explicadas en lenguaje común. Entonces, bueno, eso ya, yo creo que ya el resto se sabe, pero en esos momentos cómo inventar el sistema de distribución para mí fue tan importante como la parte del contenido. Y les cuento de que todavía para mí la boletina es uno de los mayores orgullos de mi vida, de haber sido parte de la gestión de la boletina y es una enorme satisfacción de que todavía sigue hasta el número 100. Adelante, camaradas, y felicidades a todas. Chao.